Inteligencia artificial, ¿cómo afecta la vida de las personas, nuestro hábitat, lo que hacemos cada día? Más de lo que nos imaginamos y hace tiempo está con nosotros. Hoy empezamos una serie de programas enfocados en inteligencia artificial en la vida diaria y hoy hablaremos de vehículos autónomos. Ya nos llegaron, ya están acá. Eh, Tú verás si los tienes. Eso que escuchan al fondo es una banda genial que se llama 65 Days of Static, una mezcla de electrónica y rock, hard rock. La canción es bien especial, se llama Retreat, Retreat. Cuando uno usa el término retreat en el mundo militar, habla de la retirada. No siempre que uno retira las tropas es porque esté perdiendo. A veces perder una batalla es necesario para ir por la guerra. De eso hablaremos al final del programa. Bienvenidos. Ok, ahí va el corte y ya empezamos. Realidades de Grupo DOT. Dos data scientists que aún no nos habían acompañado trabajando en Grupo DOT en varios proyectos. El señor Jefferson Hernández, el señor Andrés Felipe García. Un poco sobre ustedes, Andrés. Muy cortito, tu background. ¿Tú estudiaste qué? ¿Tú en qué andas? Electrónico y físico de los Andes, estudié después estudiando en Suecia, educación, trabajé en Austria, he sido investigador en varios temas, en física de partículas, naturalmente en sistemas de comunicación, y relevante a esta charla que vamos a tener hoy, pues trabajé en el desarrollo de sistemas de comunicación para vehículos autónomos, como la siguiente iteración de los vehículos autónomos. Súper, muy bien. Ese tema es... Bueno, pues ahorita estoy Ok, y en Grupo DOT ahora trabajando trabajando aquí en en varios Grupo Goto. temas muy secretos, pero tienen que ver con inferencia causal. Estamos haciendo varias cosas bien interesantes en Grupo DOT. Señor Jefferson, que también ha trabajado con nosotros en varios proyectos centrados en análisis de comportamiento y capacidades predictivas para varios clientes. Señor Jefferson, un poco sobre su background, ingeniero de sistemas. Sí, yo soy ingeniero de sistemas, yo, digamos, toda la vida he estado trabajando sobre todo en autos autónomos, me interesa muchísimo todo lo que está relacionado con planeación de ruta a corto plazo. Y pues, digamos, digamos estamos trabajando con una persona que conozco acá en Colombia en empezar a construir un auto autónomo desde cero. Genial, súper. Y el señor Marco Alexander Vázquez, nuestro head de Google Cloud, parcero, eh, experto en cloud, compañero de un montón de batallas. Bienvenido, señor. Y una cosa muy importante, el señor Marco Vázquez tiene más horas en Fórmula 1 que cualquiera de los acá presentes. Súper gomoso de los carros, investiga sobre el tema, tiene un interés muy especial en el tema de analítica y machine learning, especialmente para el mundo de las carreras. Señor Marco, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias. Muy bien. Pues nada, vamos a hablar en que la gente quisiera saber sobre vehículos autónomos. Ojo, vehículos autónomos, no vehículos eléctricos necesariamente, pero pues normalmente ahora los autónomos, ser eléctrico, son eléctricos, pero estamos hablando de vehículos autónomos. Un poco de historia. Sí es bueno, no empezó hace poco. Yo no sé, el señor Andrés nos puede contar generalidades, grandes hitos en la historia del desarrollo de vehículos autónomos. Andrés, cuéntanos algunas cosas sobre eso. ¿Cuándo empieza toda esta movida? Pues a ver, desde que le empezó la línea de los vehículos con el Fordismo y todo este asunto, pues ya desde ese momento el hombre tenía la idea de hacer un vehículo autónomo. Hubo unos prototipos iniciales en Nueva York, etcétera, em, pero realmente fue como hasta los años 20, más o menos los años 20, a mitad de los años 20, en que se concibió la idea de una ciudad enteramente con vehículos autónomos. Yo creo que, hablándolo como en términos generales, hay dos paradigmas muy grandes en este tema.
y más o menos podemos decir que hay un antes y después de los vehículos autónomos como en los 80. Antes de los 80 los vehículos autónomos, que es la misma idea, digamos, que el vehículo se gobierne solo, está basado en ideas de basado por reglas, ¿no? Entonces, de algún modo, el vehículo, nosotros le decíamos cómo hacer las cosas exactamente, cómo hacer un proceso. Y después de los 80 empieza a aparecer los primeros atisbos de inteligencia artificial. Y es como se haga de cuenta como cuando uno aprende un idioma. Cuando uno es bebé, uno aprende el idioma materno por repetición, ¿no? Entonces uno escucha a los papás, escucha a la familia y uno tiene una gran capacidad de aprendizaje en ese momento. El cerebro es como una esponja y uno aprende las reglas automáticamente. Esa es como la segunda visión. Y la primera visión que es basada en reglas, que fue antes de los 80, es más o menos como cuando uno empieza a aprender un idioma ya viejo. Entonces, si yo ahorita me lanzo a aprender, yo qué sé, francés o alemán o lo que sea, entonces a mí me dan unas reglas de gramática, de, de escritura, etcétera, y yo empiezo a aprender con esas reglas. Entonces, eso es como lo primero, como para ponernos un poquito en contexto. Ok, Andrea, qué pena, una pregunta. ¿Qué se esperaba de manera autónoma? O sea, que, no sé, que me cuesta como imaginarlo. O sea, que llegara a un semáforo y frenara automáticamente, como que hiciera que en ese entonces, ¿qué se esperaba? La idea yo creo que es la misma. En los años 20, por ejemplo, apareció una visión que se llama Futurama, de un tipo llamado Norman Bel Geddes, un genio. Era y además una visión que tenía él de las cosas como debían ser. Y de hecho muchas cosas que hoy tenemos, que se desarrollaron en años posteriores, 60, etcétera, fueron gracias a él. Y él la idea que tenía era la misma de hoy, que uno cogiese el carro, programara el destino y el carro lo llevase al destino, sin intervención humana. O sea, que uno estuviese sentado dentro del carro prácticamente sin partir. Ok. ok, aquí vamos. ¿En qué año? Yo reviso un poco acá. Los 30, 50. Los primeros prototipos, bueno, hubo un prototipo antes, no era realmente un carro autónomo, sino que era gobernado remotamente. Hagan de cuenta un carro a control remoto. Y el principio es el mismo de un carro de control remoto que uno compra para un niño, ¿no? Entonces yo tengo unas ondas electromagnéticas, que son las ondas de radio, y con ese gobierno el carro. Realmente, como en los 50 más o menos, empiezan a aparecer prototipos ya desarrollados en Estados Unidos, en el que se colocaba una serie de circuitos en la pista, por ejemplo, en Nebraska, se colocaba una serie de circuitos y el vehículo tenía que seguir esos circuitos. Después viene en los 50 también estos prototipos de la General Motors, que se llaman Firebird. Creo que hubo 4 de esos dispositivos y en los posteriores, en los últimos de ellos, empiezan a introducir algunas ideas también de carros autónomos. En el Reino Unido, por ejemplo, es muy curioso que en los 60 ellos traen un Citroën DS, muy curioso digo yo porque Citroën es francés, entenderán ellos, y lo gobiernan hasta 130 kilómetros por hora con ondas electromagnéticas. Pero insisto, en esa época el asunto es muy basado en reglas, entonces yo le digo al carro específicamente, mire, cuando siga esta línea, usted ande a esta velocidad, cuando usted encuentre esta curva, gire de tal modo. Yo tengo que darle regla por regla. Y el problema de estos prototipos es que uno ya no los puede llevar a situaciones en donde las reglas no son tan... Ok, realmente acá lo que Yo teníamos, salgo a la calle. lo que había hasta ese momento eran sensores contra emisores que están en el camino. Yo con base en esos sigo unas reglas para determinar cómo es mi Así trayectoria. es. Entonces digamos que hasta antes de los 80 no había algo que fuera totalmente autónomo en cuanto a que él solo viendo el entorno empezara a hacer cosas. En los 80 ya empieza a cambiar la cosa. Sí, el nivel de autonomía era muy básico. Ajá. O sea, es como siempre, Ujú. pero no me puedo adaptar a la curva, ¿sí? Y además tengo que depender mucho del camino. Si el camino tiene las condiciones perfectas, maravilloso. Pero si hay una desviación de la idea del camino,
entonces cambia todo y ya no sé. Eso sería algo netamente por reglas, que uno igual lo usa. Son métodos que nosotros usamos en algunos modelos, en algunos problemas, de todos modos. Uno se guía por reglas en esos casos. Entonces, cuando yo ya tengo visión por computadora, para procesarla, eso es hacia los 80s. Sí, sí, en los 80, como decía, se genera un gran cambio. Aparecen tecnologías pues muy innovadoras. La visión por computadora, entonces ya teníamos cámaras a video, cámaras a color, etcétera. Y, y entonces ya podemos decir, bueno, no tenemos que nosotros ajustarnos al camino. Entonces, ¿por qué no grabamos el camino y nos vamos adaptando de acuerdo a lo que se encuentra en el camino? Y esa es la propuesta, digamos, que se hace en Alemania, en Mercedes-Benz, en Múnich. Tienen el primer prototipo de visión por computadora. Pues digamos, eso fue supremamente innovador, tecnología líder, de la cual pues vamos a hablar más adelante, que es como un radar avanzado, radar con esteroides. Y bueno, también en los 80 empieza a cambiar el paradigma de trabajar por reglas a trabajar por inteligencia artificial. Entonces ya no es que yo le digo cómo hacerlo, sino que yo le pongo ejemplos y el sistema aprende cómo sortearlos. Aquí hay dos conceptos que están en el guión del programa, porque si hacemos guión no crean que todo es tan improvisado. Filtros de Kalman y red bayesiana. Red bayesianas sí lo tengo cerquita porque lo usamos mucho, estamos muy metidos en el tema hoy día. De una forma breve, señores. Hello. Cantidad de experimentos. Cada uno de esos experimentos me da un poquito de la información. El truco aquí es tener muchísimos experimentos, un mundo inmenso de experimentos. Y ya con un mundo de experimentos, con muchísimos experimentos, yo ya puedo saber más o menos cómo en promedio suceden las cosas. Entonces, esto lo que tienen en el fondo son modelos probabilísticos. Pues las redes bayesianas utilizan un teorema, los que habrán escuchado de probabilidad saben, muy conocido, el teorema de Bayes, y a partir de eso se relacionan las funciones de las variables de mi modelo. Nosotros en Grupo 2 lo hemos utilizado muchísimo. Por ejemplo, recientemente sacamos un proyecto en el que queríamos analizar el comportamiento crediticio de un cliente. Entonces lo que nosotros tenemos una serie de variables, como por ejemplo el cliente que compra, si compra comida, si compra zapatos, etcétera, cómo ha sido su comportamiento en pagos y podemos decir cuál es la probabilidad de que el cliente quede en mora o no, por ejemplo. Son bastante poderosos y generales. Y ahorita ha tomado un boom muy impresionante este tema. Volvamos a un tema sobre cómo uno entrena la cosa. Entonces, ¿ustedes han montado karts, señor Marcos? ¿Un tipo que monta karts? Sí, me gusta un poco. Por no decir que es adicto a los karts, pues me imagino que no se ha podido con lo de la pandemia salir. Pero cuando uno va a una pista nueva en karts, donde no conoce además los carros de cada una de las pistas pues son diferentes, la pista es diferente, uno siempre al principio, claro, uno arranca a medir como el límite para empezar a aprender cómo funciona la pista. Y uno va entrenándose hasta que llega un punto en que empieza a entender más, o sea, empieza a leer el carro en el que va andando, a leer la pista en la que va y uno va aprendiendo. O tiene dos opciones. ¿Cuál? Tiene opciones. Pues, yo hago depende del momento en el que llegue, pero lo primero que hago es, si la pista está en uno, ubico al mejor, ¿sí? Uno va mirando tiempo y uno va aprendiendo sobre él. Okay. Entonces ya uno sabe cuál es la curva más difícil y cómo se debe tomar, al menos para llegar lo más cercano a ese estilo de conducción. Y fíjese que es un muy buen ejemplo de lo que se hace. Aprendo a partir de ese tipo de ejemplos. Y la otra es, un par de años era muy afiebrada, si llegaba antes de que abrieran la pista, eh, detectaba cuáles eran los puntos más cerrados, las curvas más cerradas y cuál era, por ejemplo, el punto o la curva en la que uno podía venir mucho más rápido. Entonces ya me grababa eso y uno, bueno, voy en la 3, entonces ya sé aquí que me tengo que abrir o cerrar. Entonces va como uno preparándose para ese tipo de situaciones y en cada vuelta uno va aprendiendo cómo tomarla mejor. Entonces, en general, una red bayesiana para una cosa de estas es una cosa gigantesca, porque lo que uno empieza a mirar son los eventos y las relaciones entre causa y efecto en los eventos. El evento A como causa del evento B.
y uno va construyendo eso y la gran, digamos que una de las grandes ventajas o de las facilidades que permite una red Bayesiana es que usted puede estar preguntando cómo el evento A influye en un evento X con el que no tiene relación directa sino indirecta porque está en todo, digamos que el ecosistema de causas y efectos. Efecto mariposa, piénsenlo así. Muy bien. De redes neuronales. Redes neuronales, hablábamos del invierno de las redes neuronales. Tiempo. Pero hacia el 89 empiezan a utilizar redes neuronales en este tema de cómo fue la cosa ahí, para qué lo usaron, porque el tema ahí es el cómputo para que realmente Sí, pues hay un profesor en Carnegie Mellon, y el tipo lideró un proyecto de vehículos autónomos. Entonces, claro, en ese momento, en este cuento de las redes neuronales, que empezaba como a aparecer, dijo, pues metamos eso. Entonces combinó esas dos ideas, las redes neuronales por un lado y la visión por computador por otro lado, y lo metió en los vehículos autónomos. Y en realidad los resultados del tipo fueron impresionantes. Sin ir muy lejos, porque hoy día hay arquitecturas súper complicadas, redes convolucionales, recurrentes, etcétera. eh, el tipo empezaba con redes sencillitas, ¿sí? Que son las más cercanas, digamos, al cerebro humano o a la idea de neurona que nosotros tenemos en la cabeza, y lograba gobernar vehículos, camiones enteros. Fue un proyecto de 10 años, eh, varios prototipos, y yo creo que fue realmente como lo más cercano a lo que conocemos como vehículos autónomos de hoy día. Era realmente impresionante. Inclusive manejaban un camión militar. No había nadie gobernándolo, lo metían por trochas, lo metían por caminos comunes y corrientes, y el vehículo como si nada. entonces uno Andaba preguntaría, bien. estamos hablando del año 94, mediados de los 90, ¿por qué hasta ahora, 2020, estamos hablando de 26 años, es que uno sí los ve ya, como que a escala en la calle? ¿Por qué esa demora tan grandota si ya estaba la tecnología, ya empezaba a andar? Claro, hay muchas respuestas a esto, pero quisiera escuchar su opinión. ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué hasta ahora empezamos a verlo realmente masivo y realmente cerca, incluso en nuestro país? Pues yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, pues en esta gente, pues esta universidad tiene buenos recursos, entonces sus experimentos los pueden costear fácilmente. Hoy día tenemos supercomputadores. Yo siempre pongo el ejemplo de que eh, en un celular hoy día, hasta el más barato, tiene un procesador mejor que con el que fuimos a la luna, ¿sí? Entonces, en estos años, la tecnología se ha masificado tremendamente en términos de sistemas, de procesadores, comunicaciones, etc. Entonces, ya eso abarata mucho los costos. Eso por un lado. Y segundo, porque pues ya con este ritmo de avance de la tecnología y que ya uno ve más factible ponerlo en la calle, pues ya como que los miedos iniciales de poner esto funcionar se van decantando un poquito, porque es que existe un miedo grande naturalmente a utilizar este tipo de dispositivos. Porque pues yo me imagino el señor que ha conducido 30 años, que nunca se ha estrellado y compra un carro autónomo y se estrella y diga yo, ¿sí? Yo tengo 20, 40 años de experiencia y jamás, y ahorita que ya con esto de esto Andrés, ya me estrellas. Andrés, una pregunta, pero es un tema cultural de todos los actores, o sea, del consumidor, del fabricante, de la parte de legislación y gubernamental. ¿Es un temor de quién? ¿De los grandes productores, por ejemplo, de carros de combustible? ¿O cómo es el tema? O sea, generalmente Yo creería que hay, los primeros peros, por ejemplo, del tema. pues yo creería que hay un poquito de miedo en todos. Por ejemplo, me pongo al lado de los fabricantes. Y es que cuando antiguamente, o bueno, actualmente de hecho, ¿no? Si ocurre un accidente y yo por alguna circunstancia atropello a alguien, etcétera, casi siempre hay culpables. Ya es fácil encontrar, no, es que usted se pasó el semáforo en rojo o usted no estaba atento, etcétera. Y como que eso la norma tiene muy bien definido. Pero si ocurre un accidente de un vehículo autónomo, o mejor, de dos vehículos autónomos que se estrellen en carretera, ¿de quién es la culpa realmente? ¿De los conductores que compraron el carro
o de los fabricantes, y eso de hecho es pues un área activa de estudio del derecho, porque indudablemente accidentes van a ocurrir, Sí, claro. ¿no? Eso es inevitable, de algún modo el riesgo se va a mitigar, pero no se va a acabar. Entonces, eso yo creo que puede ser la razón. Sí. Pero sí, uno siente de todas maneras que han pasado ya casi 40 años y que la cosa hasta ahora está viendo la luz, ¿no? Sí, Pero, no, y perdona, interrumpo, pero también ha habido elementos de tecnologías que en un principio uno dice sí, pudieron tener un resultado, pero bueno, por ejemplo las redes neuronales, pero esa investigación se paró porque pues digamos no eran computacionalmente fáciles de sacar, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, cuando salió en 2012 este paper de Google, de AlexNet, que entrenaron una red neuronal súper gigante en un clúster enorme de computadores, pues ya empezaron a ver como, oiga, si ya podemos volver a estas tecnologías con mucha más complejidad. Ha sido el boom de inteligencia artificial que ha venido en esta última década también. Ha habido cambios fuertes en eso. ok, Muy bien. Entonces, yo quisiera empezar ahora a hablar del capítulo de cómo funcionan, centrarnos más en cómo funcionan hoy día. Señor Marco, un poco si no repasara lo que ya estamos utilizando, ya tiene, en la mayoría de vehículos, ya tiene un montón de elementos de asistencia. ¿Qué cosas hay ahí? sí. ¿Cuáles son ese tipo de cosas que uno ya está utilizando hace rato? Pues me gustaría pasar por tres niveles. Eh, hay un componente que de alguna manera es totalmente autónoma y muchos de nosotros, o los que conducen carros, lo ha tenido a primera mano y es, por ejemplo, el tema del freno ABS. Es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que de manera propia te ayuda con el frenado. Y uno como usuario simplemente hace una acción, pero no percibe el funcionamiento o esa ejecución y esa ayuda que le puede dar un freno ABS. Y me gustaría, Diego, si me lo permite, hacer una símil con los proyectos que manejamos, por ejemplo, en Grupo 2. Empezamos el episodio de hoy hablando de carros autónomos y tal vez las personas que nos estén escuchando nos vean, piensen en que, uff, eso es algo pues súper grande, necesita algo, es un proyecto enorme. Si uno traslada eso a los clientes con los que hemos trabajado, a los equipos con los que hemos trabajado, uno puede empezar, por ejemplo, de partes de proyectos o soluciones muy pequeñas como el caso, por ejemplo, de una vez. ¿Sí? Uno puede empezar con proyectos de inteligencia artificial pequeños que no generen un cambio tan drástico en los procesos del cliente, pero que generen o que terminen en una muy buena experiencia. Hablemos, por ejemplo, no sé, algún modelo que se pueda usar para oferta dinámica, por ejemplo. Algo muy pequeño que el cliente finalmente no lo detectó y para el cliente fue totalmente transparente, pero generó un insight muy potente en él en los eventos que genera, ¿sí? Sería algo por ese estilo. Cosas autónomas que hoy vemos en los vehículos, por ejemplo, ¿se pueden nombrar marcas? Claro, ¿Sí? No hay rollo, ¿cierto? sí, no hay lío, claro. Perfecto. Por ejemplo, uno de los vehículos, los marcas de vehículos más seguros del mundo, Volvo, utiliza un freno de emergencia en el cual constantemente está escaneando su entorno y a partir de ello toma una serie de decisiones. Eh, Analizando ese entorno, por ejemplo, la toma de decisiones, algo así como, hey, te puedo avisar con tal probabilidad de que se te va a presentar un fraude bajo estas condiciones más adelante. Eso lo hemos hecho en Grupo DOT y me gustaría llevarlo, por ejemplo, a los ejemplos, ¿no? Vas en tu camioneta, vas en tu carro, vas de noche, se atraviesa alguien, la camioneta automáticamente frena. Ese tipo de decisiones son basadas como en todo ese, como en esa lectura y en ese procesamiento de los datos constantes y que estás capturando alrededor. Ok, muy bien.
La navegación de crucero que lleva rato. Obvio, ha ido evolucionando. Y hay muchos que hemos venido incorporando. Antes de ver exactamente las tecnologías adentro, yo quisiera que Jefferson nos contara ya un estándar o un acuerdo en el mercado o en el planeta, pues. Se habla de 5 niveles de autonomía autónomos. ¿Cuáles son esos 5 niveles, señor Jefferson? Listo. La idea, en términos de en parte de la literatura no suele encontrarse. También está el nivel cero, que se suele decir es que no tiene ningún sistema de ningún sistema asistido de conductor, por ejemplo. Ya luego empezamos a ver, digamos, como el nivel uno, que consiste, digamos, en tener una asistencia de conductor. Entonces, por ejemplo, tengo un sistema que me ayuda a permanecer en un carril, tengo sistemas de frenado de emergencia, me hace también parqueo automático, que eso es lo que mayormente uno encuentra, por ejemplo, en las grandes marcas como Ford, Toyota, Mazda, Subaru, entre otros. ¿Sí? Ya, ya en nivel 2 se encuentra, se le suele llamar como automatización. Y este es donde ya incluye, por ejemplo, una asistencia tanto en dirección como acelerador. ¿Sí? Ya sistemas como ahorita Marco, por ejemplo, como el Volvo. El Volvo tiene un sistema que se llama Pilot Assist, que permite, por ejemplo, manejar un poco el timón bajo ciertas condiciones, sobre todo, por ejemplo, en autopistas. También tenemos otro que es muy conocido, que es el sistema autopilot de Tesla, que ellos se consideran nivel 2, que también funciona bajo muchas condiciones. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, casos en donde hay tráfico pesado, pues él puede manejarse solo durante esos periodos de tiempo. También existe, inclusive existe un proyecto bien curioso, que es un proyecto inclusive de código abierto, donde literalmente con un celular lo conectas a un auto, donde el auto, digamos, tiene los sistemas como de radares, digamos, como sistemas de prevención de colisiones, de frenado automático, y lo que hace es aumentar la funcionalidad. Entonces uno conecta, literalmente es conectar un teléfono en la parte donde está, digamos, como el espejo del carro para mirar, como el retrovisor, y uno lo conecta ahí y él añade unas funciones extra. ¿Sí? Es un proyecto que se llama Kuma IA, y literalmente uno compra un teléfono por $1000 y lo conecta al carro como tal, y funciona, ha tenido digamos, muy buena acogida como por la comunidad. Entonces, esos son como los dos niveles, eso es donde más están la gran cantidad de marcas. Luego, hay un sistema que es como el nivel 3, que se llama como automatización condicional, y es que ya el vehículo se maneja, literal, se maneja solo bajo ciertas condiciones. Este nivel suele ser muy controversial, ¿por qué? Porque, digamos, yo puedo decir, listo, el auto se puede manejar bajo, digamos, una autopista, de pronto una carretera grande, se puede manejar sin problema, pero resulta que es que ya voy a girar, digamos, en mi planeación de ruta quiero llegar a tal destino, en algún momento, si yo tengo que girar una calle, el sistema podría decir, oiga, ya no me puedo manejar acá, coja usted el timón del auto. Entonces, eso suena como es poco previsible para uno como usuario, eh, digamos, el momento en que uno tenga que reaccionar. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, las marcas que ya están más avanzadas quieren saltarse ese nivel 3 y sobre todo y tratar de llegar a un nivel 4, que es lo que ya no lo que se suele llamar un nivel de alta automatización. Entonces, son sistemas que son capaces de acelerar, frenar, tomar curvas, hacer cambios de líneas, sobre todo en situaciones complejas. ¿Sí? En esto realmente, pues, dos proyectos muy conocidos. Está Google Waymo, que es un proyecto que ya lleva muchísimo tiempo, pues son los pioneros trabajando en autos autónomos. Es un proyecto que lleva aproximadamente desde 2009, si no estoy mal. Y existe otro proyecto que se está desarrollando en China, si no estoy mal, la compañía que está detrás de esto es Baidu, que es como el Google, pero de China, que se llama Apollo. Y de hecho, digamos, si uno quiere conocer cómo funciona ese sistema por dentro, el código de Apollo es completamente abierto. Yo puedo ver todo cómo funcionan los subsistemas de un auto autónomo, y viendo, digamos, cosas que se pueden, sistemas que se encuentran dentro del estado del arte, pues, en autos autónomos. Y finalmente hay un nivel 5, que es el sistema que es automatización completa, en donde ya el vehículo no requiere ningún tipo de intervención. Ese ya es como el paradigma al lugar donde uno quiere llegar, digamos, en autos autónomos. Google está metido en el tema, ¿no? Waymo es el de Google, ¿cierto? Tesla, pues obviamente está metido en el tema. Y las otras marcas también. O sea, todos están ya metidos lleno.
hay de, no sé, BM está metido, Mercedes está metido, Ford está metido, todos tienen algún proyecto allí metido. Pero como en todo, hay escuelas o hay enfoques. Uno diría, si el ser humano es capaz de tomar decisiones y hacer cálculos solo con sus cámaras, lo que pasa es que es visión estereoscópica, pues uno diría que con cámaras es suficiente para cómo nosotros operamos. En teoría uno debería poder hacerlo. Eh, Ahora hágalo, ¿no? Vas en cámaras. Y hay otra más fuerte para censar el entorno, que son los LIDAR. Yo vi, debo confesarlo, por los años, fue en el 6, creo que fue en 2016, fue que vi uno, lo vi funcionando, me paré ahí a ver cómo funcionaba la cosa. Y en últimas es como un radar que utiliza construir muy rápido. Parte de la impresión es que el tiempo real va mostrando lo que hay en el ambiente. En tiempo real están viendo esos datos. ¿Cómo funciona en términos generales un líder, señor? ¿Qué es un líder? ¿Quién nos quiere contar acerca del tema? Digamos, no, contra la idea de la gente que el hombre nunca llegó a la luna, ¿no? Las ideas conspirativas, etc. ¿Eh? Entonces los gringos, como para curarse en salud, todo ese asunto, en una de las misiones Apolo dejaron en la luna unos espejos, ¿sí? ¿Y cuál fue el cuento del espejo? Que nosotros desde la Tierra le apuntamos al espejo, la luz va, choca con el espejo y se devuelve, y entonces nosotros podemos medir la distancia de la Tierra a la Luna todo el tiempo. Y de hecho ellos están haciendo ese seguimiento así. Dejaron unos espejos y los espejos son súper triviales. Yo no sé si han visto los stops de los carros como una especie de plaquitas rojas que sin luz no emiten luz, solamente la reflejan y se devuelve la luz en la misma dirección que emitió. Bueno, pues eso fue lo que dejaron allí. Son como unos pequeños, eh, eh, digamos, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Estas figuras geométricas de lados, Ah, tetraedros. a ver, Dejaron esta gente dejó eso ahí y así más o menos dicen, ¿no nos cree? Ah, bueno, pues venga y le mando el rayo y él me llega en unos segundos y ya, con la distancia. Entonces, el líder funciona más o menos así. Llega y lo que hace es enviar una cantidad de haces de luz alrededor del carro. Envía luces a todos los lados. Esta luz viaja, se refleja y vuelve al emisor. Entonces yo conociendo cuál fue la haz de luz que envié, puedo conocer y con la señal recibida puedo conocer cuál fue la distancia que él viajó. Entonces imagínense en esos millones de puntos alrededor mío y ya con eso yo me puedo hacer una imagen alrededor de qué es lo que está pasando. Entonces eso tiene unas ventajas pues enormes y precisamente el nombre lo dice todo. El LIDAR significa Light Detection and Ranging. Entonces es con luz, yo hago detección de los objetos alrededor, pero también mido el rango de los objetos. Entonces nosotros tenemos dos ojos y con esos dos ojos construimos la visión 3D. ¿Sí? Podemos más o menos determinar la distancia a partir de la superposición de las dos imágenes de los ojos. Pero ya con este LIDAR yo puedo determinar la distancia exactamente. Puedo detectar también si viene un vehículo y a qué velocidad y hacer estimaciones un poquito más precisas que con lo que se hace con cámara. Así funciona más o menos. Ok. Es como una de radar de murciélago que usted dispara y le devuelve y usted va construyendo la imagen con ese sonar. Va disparando y va devolviendo. Lo Así es. peculiar del tema es la velocidad con la que lo hace. O sea, usted lo ve y es increíble. Eso claramente debe ser usado en la industria militar. Claro, claro, tiene un montón de aplicaciones. Pero se puede usar en otras cosas también. Hay más aplicaciones para un líder. Parte de lo que pasa, gracias a toda esta movida de esa línea de vehículos autónomos, es que los componentes, cuando eso se masifica, terminan siendo más baratos. Un líder costaba varios miles de dólares en el año en que yo lo conocí y hoy en día ya se consiguen muy baratos. ¿Qué puede hacer uno con líder? ¿Qué tipo de aplicaciones tiene para eso, Andrés? ¿Uno qué podría hacer con un líder? Hay un montón de aplicaciones. Quizás de las que más me gustan son estas aplicaciones para la ingeniería civil. Entonces, por ejemplo, ahorita montan estos dispositivos en aviones o en drones y ellos lo que me hacen es crear una imagen topográfica del terreno.
Pues antiguamente, cuando iban a hacer un puente o lo que sea, pues todavía lo hacen, pues tenían que mandar los ingenieros a que hicieran varias mediciones puntuales, pero hoy día es suficiente enviar esta avioneta o un dron, y él me crea toda la imagen de puntos que hay en la Tierra. También, por ejemplo, para aplicaciones eh, dentro de los edificios, si yo quiero conocer cuál es la estructura de los edificios, para agricultura también se utiliza mucho, Hay una, y todos con el mismo hay una principio. en la que nosotros queremos trabajar porque ya lo habíamos trabajado antes, que es para entender cómo se mueve la gente dentro de un almacén o dentro de un espacio. O sea, construir mapas de calor con base en las trayectorias que la gente sigue en los espacios físicos. Con señales de celular lo hemos hecho, pero con LIDAR uno puede ser súper exacto porque incluso puede identificar su nombre, es una persona adulta, es una persona joven, digo, es un niño, es un hombre, es una mujer, lleva paquetes, no lleva, hay ciertas cosas en la escena que puede identificar y puede más rastrear muy bien cómo se mueve en el espacio, que es una forma de, nosotros lo llamamos como el Customer Journey, el mismo Customer Journey digital que uno levanta de un e-commerce, lo levantaría del supermercado con base en las imágenes. Es otra de las aplicaciones que hemos visto que los LiDAR pueden tener. Se hacen con cámaras también, pero los LiDAR tienen una precisión más alta. Y está el otro mundo que es el de cámaras. A mí me sorprendió enterarme que Tesla no utiliza LiDAR. Tesla se basa en Sí, sí. cámaras. Ujú. Sí, realmente, digamos, la apuesta a acciones del autopilot, digamos, es precisamente el problema de los LiDAR en ese tiempo es que los LiDAR eran muy caros. Por ejemplo, si uno miraba, por ejemplo, una marca como Hyundai, que es muy famoso haciendo este tipo de sistemas, pues podría costar cerca de de unos $40,000. Entonces era inviable yo construir un auto ponerle un sistema que costaba casi lo que me costaba hacer todo el auto. ¿Sí? Entonces, pues ellos se fueron por el mundo de las cámaras y apostaron como por ese mundo de cámaras, sobre todo porque se empezó a ver un boom muy grande en el uso de redes neuronales, sobre todo para visión por computador. Entonces también eso es lo que ha hecho que, digamos, ellos se fueran mucho por cámaras. Eso no implica, también no implica, por ejemplo, que hablábamos de la aproximación por LiDAR, no quiere decir que los sistemas que usen LiDAR no usen cámaras. Lo que sí se suele ver es que hay sistemas que solo funcionan puramente con cámaras. ¿Sí? Andrés, una pregunta, eso, Típicamente depende del dispositivo, eh, pero son varios millones de puntos, ¿no? Eh, en volumetría, es que mi pregunta va asociada a una volumetría, o sea, ¿no puede generar teras en un minuto o ese tipo de cosas? claro, pero usualmente lo que se hacen unos filtros o un muestreo para reducir esa cantidad de información. ¿Sí? Ujú, De hecho, a propósito que lo mencionas, nosotros aquí en Grupo tenemos un data scientist que ha trabajado con dispositivos LIDAR, identificando objetos alrededores. Carlos Madrigal, en nuestra oficina de Medellín, y él lo que ha hecho es precisamente procesamiento de estas imágenes para identificar algún objeto. Sí, yo creo que ahora va a venir una movida, ya debe estar la movida grande de gente trabajando con LiDAR haciendo un montón de cosas, vinculada a muchas cosas, porque ya se vuelve económico, ya, o sea, creo que $100 por el dato que ustedes me dieron, ya se consiguen LiDAR de ese valor. Eso hace que uno ya pueda empezar a hacer un montón de cosas, porque ya tiene procesamiento, poder de cómputo para utilizarlo. Bueno, viene un tema, viene otro, ya uno, pues, y esto tiene que ver con la noticia de en ya hay un distribuidor de Tesla, hay alguien que ya está empezando a distribuir Tesla. O sea, compra y distribuye sus vehículos acá en Colombia, ya la oferta salió, le han hecho un boom en prensa. Pero si uno le va a montar el módulo, porque uno el Tesla lo puede comprar sin el módulo, luego le pone el módulo de autónomo. O sea, una cosa chévere de Tesla que me ha gustado en lo que he leído es que uno compra le va enchufando los módulos, colocando los elementos. El upgrade es muy fácil. Sí, uno lo va engallando, pero en software, lo va engallando. ujú. Eh, ¿Cómo funciona el tema? O sea, en Colombia está autorizado el uso de un computador para que maneje por usted, de inteligencia artificial para que maneje por usted. Está. No sé si de eso hay algo, y en los países que hay, ¿cómo es? O sea, esa legislación, ¿cómo anda? Porque esto ya una cosa que mucha gente venía contando es, listo, hay que empezar a legislar sobre inteligencia artificial. Pues bien, acá hay un caso súper claro de ya es hora de hacerlo porque si hay un accidente, esa vaina para dónde va. No sé si Jefferson hay algo por ahí que nos pueda contar del tema de legislación.
Listo. Pues digamos, los sistemas, realmente no existe como tal una normativa, una legislación. Digamos, si hay, digamos, hablando ya de los niveles de autonomía, digamos, hasta el nivel 2 suelen existir pruebas que se hacen sobre estos sistemas de conducción autónoma que, por ejemplo, para casos muy específicos. Quiero evitar una colisión si, por ejemplo, tengo un carro al frente que viene y frenó de un momento a otro. Hay pruebas muy específicas y que, digamos, de alguna manera son evaluadas y ya de acuerdo a la legislación de cada país, pues tomará en cuenta, digamos, esas medidas. Por ejemplo, algo como una prueba muy común que se conoce como el NCAP. Pero ya, digamos, si nos vamos, digamos, a sistemas mucho más autónomos, en realidad no existe una legislación, casi que en ningún país existe ese tipo de legislación, ¿sí? Digamos, en Estados Unidos es algo muy interesante porque, pues, digamos, una de las agencias más, digamos, que está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con, digamos, con autos. Por ejemplo, una de las agencias más conocidas que es la NHTSA, que es la National Highway Traffic Safety Administration, un poquito largo el nombre. eh, digamos, lo que ha provisto es como más como una guía, obviamente una guía muy inspirada en sistemas, por ejemplo, digamos, como las implementaciones que se han hecho para cosas, digamos, para la industria aeroespacial, para la industria aeronáutica, entre otras industrias, y lo que genera es una guía. Sobre todo se ha generado una guía por el hecho de que, como no hay sistemas todavía propiamente rodando, digámoslo así, o sea, que ya está a nivel comercial como tal, lo que ofrecen es una guía de qué se debería hacer y digamos esa guía la han ido mejorando para que en algún punto ya digan, ok, listo, vamos a dejar esto como una normativa y esto ya es como tal un tema de legislación. Pero como tal, no existe una legislación para, en el caso de que yo quisiera poner uno de estos sistemas a funcionar como tal. Una pregunta, en caso de que yo quisiera comprar el Tesla, incluir este módulo y tomar aquí la 26, coger la 30 y que estuviera en modo autónomo, ¿es legal? Es considerado legal y pues la cuestión es que aquí hay un tema, digamos, de cómo digamos, cómo Tesla también hace como ofrece ese sistema, ¿sí? A pesar de que Tesla ha invertido muchísimo en estos sistemas, ellos ofrecen su sistema de nivel de autonomía de nivel 2 como lo que mostrábamos del Volvo, por ejemplo. Ah, Entonces, en realidad sí, pues, es como si fuera legal, no es que en ese caso sí podría haber como una normativa, a pesar de que hay normativa acerca de estos sistemas asistidos. Digamos, si uno lo puede usar, obviamente hay que tener en cuenta también la responsabilidad que uno tiene como usuario, ¿no? Que es lo que uno suele ver en Estados Unidos de gente que, por ejemplo, o sea, a pesar de que Tesla tiene un manual de seguridad de cómo debe usar usted ese auto, pues usted ve la gente que suelta el timón, que se pone a mirar el teléfono. ¿Sí? Entonces Eso, también es un tema importante de cómo uno también debe, cuál es la responsabilidad de yo como usuario usar ese sistema. la regla de Tesla es, activas el modo automático, pero no puedes quitar las manos del Las timón. manos del timón. Ajá. Y, y esto ha servido muchísimo para ellos librarse de muchas demandas y ello. Claramente ellos tienen sensores que saben en qué momento levantaste las manos del timón y si Ajá. ocurre un accidente porque no las tenías en el timón, pues hombre, fue culpa tuya. Y creo que se Ujú. adapta mucho a muchos otros productos, ¿no? Que usan ellos. Sí, Sí. claro, ya entendí la idea. La línea es muy delgada y por eso ellos se mantienen como en ese nivel 2 y dicen, somos autónomos, pero pues la responsabilidad está siempre en el conductor, ¿no? No es tan de juguete esto, tómate en serio. Si uno lo lleva a palabras castas. Sí, y, y como esto van a empezar a pasar muchas de estas cosas van a empezar cada vez más, porque, no sé, Boston Dynamics, que tiene Spot, tiene más robots. Cuando usted, por ejemplo, meta un robot a su casa que le ayude a hacer oficio, ¿cómo va a hacer la cosa? ¿Quién responde si el robot ejecuta una acción riesgosa? No estamos muy lejos de eso. Empieza a pasar eso. ¿Cómo determinar eso? Y ahí viene la siguiente pregunta, el siguiente tema, y es, esto tiene una cantidad de modelos encadenados. ¿Quién decide que una máquina de esta está lista para salir a la calle? O sea, ¿cómo le hago yo para saber si los modelos son confiables, tienen un margen de operación correcto? ¿Uno ahí qué hace? Es lo mismo que
si yo voy a tomar predictores que integro a la oferta que voy a lanzar en mi banco para que la gente compre un producto nuevo o en mi e-commerce, ¿en qué momento yo decido estoy listo para utilizar inteligencia artificial con este modelo que dice ese modelo es confiable? ¿Cómo le hago para decir que eso está listo, Jefferson? Vale. Esto es un tema súper importante digamos, de este estándar que no necesariamente es una regulación, estándar provisto, digamos, por una agencia de Estados Unidos, esta agencia de Estados Unidos. Y el lío es, digamos, muchas de estas regulaciones son muy parecidas, o sea, muchas de estas reglas son muy parecidas a lo que ya se ha venido implementando antes, por ejemplo, en la industria aeroespacial, ¿sí? Donde hay un montón de criterios que uno debe cumplir antes de poder lanzar, digamos, un cohete al espacio. Y viéndolo desde perspectiva, por ejemplo, esto existe desde muchísimo antes, ¿sí? O sea, desde los 60, 70. Este tipo, digamos, a pesar de que existían este tipo de regulaciones, eso nunca implicó que realmente los sistemas no fallaran, ¿sí? Por ejemplo, si uno se pone a mirar un caso rápidamente, por ejemplo, en el caso que fue en el 87, el caso del Challenger, que fue un cohete que literalmente estalló en el momento que iba a despegar. Entonces, es muy difícil, digamos, crear un conjunto de reglas de todas las posibilidades, de todos los riesgos que puede ocurrir en un auto autónomo, ¿sí? Porque las posibilidades en muchos de estos casos son infinitas, ¿sí? O sea, digamos, si ya era difícil de hacerlo, por ejemplo, en el caso de un cohete que tiene un montón de subsistemas, que un fallo en un sistema puede generar un montón de efectos colaterales que uno no puede esperar, pues más en un auto autónomo que hoy en día inclusive incluye herramientas de inteligencia artificial muchísimo más sofisticadas, ¿sí? Entonces, digamos que en la realidad, en la realidad este tipo de cosas, pues, digamos, hay muchos, digamos, usando este estándar que veíamos, por ejemplo, una de las primeras reglas que son importantes que ellos definen es, tengo que hacer ingeniería sobre seguridad, es decir, yo tengo que tener un equipo dedicado única y exclusivamente a temas de seguridad, ¿sí? Tanto en inteligencia artificial como a nivel de sistemas de software, hardware, de ciberseguridad, o sea, que nadie puede acceder al sistema como yo en el que yo tengo actualmente, en sistemas de cómo darle información al usuario en tiempo real, qué es lo que está haciendo el auto, cómo está detectando, si los sistemas están funcionando, ¿sí? Hay muchos estándares y muchas cosas que hay que empezar digamos, que se empiezan a medir. Y de alguna manera ya cuando uno empieza a medir, y por ejemplo, hay, digamos, como dos approaches muy generales, que eso, digamos, por ejemplo, si uno lee digamos, como Google Waymo publicó un documento en 2018 acerca de la seguridad como que manejan en los autos autónomos. En realidad ellos manejan dos enfoques. Un enfoque completamente analítico, en donde yo digo, listo, voy a empezar a analizar todas las posibles situaciones que me van a generar de alguna manera un riesgo, y a partir de esas situaciones yo miro, y eso es una definición muy importante que sería bueno como de pronto verla, eh, y es tratar de mitigar los riesgos. Y es que aquí hay un elemento muy importante, y es que yo no puedo eliminar los riesgos, y menos en un auto, ¿sí? Siempre va a haber riesgo, manejar es peligroso de alguna forma, ¿sí? Siempre va a haber situaciones inesperadas, yo no puedo eliminar esos riesgos, ya que no solo es todo lo que, digamos, lo que yo controlo a la hora de manejar, sino también es cómo se mueve la gente, ¿sí? Entonces la idea de manejar, digamos, estos sistemas, digamos, de hacer ese enfoque analítico es ver todos esos posibles casos, todas esas posibles variables y tratar de mitigar esos errores, ¿sí? Digamos, de reducirlo a un nivel de riesgo que sea completamente razonable. Y la siguiente parte consiste más en hacer un test. Entonces ya es como este sí suena más a un enfoque orientado a datos. Y en donde, digamos, lo que comentaba en el sistema de Google, digamos en Waymo, ellos muestran un enfoque cómo hacen el testing. Entonces, por ejemplo, yo para hacer pruebas, entonces yo hago un nuevo sistema, pruebo el sistema integrado en un simulador. Y esto ya es muy común hoy en día, digamos, se usan inclusive motores de videojuegos precisamente por lo que generan un realismo muy grande que permiten, digamos, simular esos entornos que suelen ser complicados, que suelen ser muy difíciles, inclusive simular situaciones que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, no sé, yo digo que una persona en general, cuando yo me la encuentro en la calle, va a andar, digamos, a 5 kilómetros por hora, por decirlo así. Yo podría simular, yo en un entorno de simulación, pues podría decir, listo, esta persona la va a poner a andar a 50, 30 kilómetros por hora de un lado a otro. Entonces,
también es importante porque eso me permite mover mucho los casos extremos, ¿sí? Entonces, esa es como una primera parte, y luego se suele hacer como pruebas en entornos cerrados. Entonces, la idea de coger los entornos cerrados es ver cuáles son los casos más comunes de accidentalidades, por ejemplo, digamos, de acuerdo a las estadísticas que saca un gobierno, y simular esos entornos. Por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, la mayor cantidad de accidentes se generan porque alguien te estrella por detrás, porque intentas hacer un cambio de línea, porque quieres salir de una autopista hacia una calle, entre muchos otros. Entonces ellos cogen esos entornos cerrados y simulan esos casos, ¿sí? Y ya una vez que van haciendo todas esas pruebas, que ven que, listo, ¿qué pasa si yo funciono en un modo degradado? Que funcionó, que un sistema, yo lo apagué a la mala y quiero saber cómo funciona el sistema si vuelve a un estado seguro. Veo que si eso ya funciona, pues yo ya digo, en esos casos degradados, pues, por ejemplo, o en casos donde el sistema falla y yo sé que puedo volver a un estado seguro, ya me lanzo directamente, digamos, a las vías como tal. Que eso, por ejemplo, ya ha pasado. Por ejemplo, ya Uber ha hecho muchas pruebas en Florida. Por ejemplo, Waymo ha hecho muchas pruebas en California, sobre todo en el campus de Google también han hecho muchas pruebas. Digamos, digamos, el caso de Apolo hay datasets enormes de autos que están saliendo. Hay cerca de 1 millón de kilómetros recorridos, de pura de información, tanto de LiDAR, de radares, de cámaras. Pues ya ahí es donde ya uno empieza como a salir, pero pues aún así siempre va a haber un caso extremo en donde no se contempló. Pues lastimosamente lo que hemos visto inclusive en diferentes noticias, en diferentes medios, pues han generado accidentes que ha habido en casi todas las marcas. Ha habido desde Uber, Tesla, Waymo también ha tenido accidentes. No quiere decir que sean accidentes graves, no necesariamente aplicar. Hay accidentes que son pequeños, pero han ocurrido, ¿sí? Entonces ahí es donde ya empieza uno a ver el tema de, bueno, cómo empiezo a mejorar esos sistemas, que es lo mismo que ha pasado en otros tipos de industrias cuando siempre se habla de seguridad. Pero en definitiva no hay forma de saber que ya digo yo, lanzo el sistema y funciona. Muy bien. El tema es gigante. El tema es gigante, tener datasets libres, tener ya proyectos, incluso de código abierto, hay un montón de posibilidades. Y como siempre pensamos y decimos en Grupo DOT, uno puede usar de una vertical o de un conjunto de problemas, tecnología, metodología que puede llevar a otros tipos de problemas. Y hay mucho de lo que hacemos que viene heredado de acá. Señor Marco, ¿usted se compraría un auto autónomo? ¿Usted andaría en un auto autónomo? Sí, sí lo compraría, sí lo usaría. eh, me gusta el tema, me gusta como el concepto y todo, pues, todo lo que hemos hablado. eh, no lo pensaría 2 veces, eh, y sobre todo un Tesla, porque podría comprar varios módulos para que tuviera un poco más de poder, ¿no? Cualquier otro carro. Sí lo haría. En Colombia, 230 millones es el primer banderazo. De ahí hacia arriba está por ahora el precio del Tesla, el modelo 3, que es el que están trayendo. Jefferson y Andrés, supongo que ustedes la respuesta es sí, se comprarían, ustedes sí andarían en un autónomo, me imagino, siendo personas que son gomosos del tema. Sí, pues tocaría esperar el aumento de No, cuenten motor. con eso, o sea, la compañía va a dar para eso, pero, Eh, no, pero Yo sí lo... aparte de eso sí, aparte de eso sí. Oye, Pues además de la bachera que puede llegar a ser de los vehículos autónomos, hay yo algo creo que que también me gusta mucho la idea del carro eléctrico, ujú, con Tesla. ah, Entonces, los carros eléctricos tienen una ventaja enorme, que es que uno toca el acelerador y bota todo el sí, torque sin, sin mediar ese incómodo acelerada de revoluciones, ¿no? eso es Tienen cierto. los carros ahorita. cuando, Entonces, eso me parece genial. Entonces, yo creo que sí, aunque no lo usaría tanto por lo autónomo. Ok. Jefferson también, incluso lo hackearía, me imagino. yo lo- eso le Sí, iba a- eso es lo más interesante. De hecho, digamos, Tesla ha hecho unos desarrollos increíbles a nivel de hardware para poder hacer que, digamos, estos sistemas funcionen en tiempo real, que eso es yo creo que es lo más complicado. Pero yo creo que, o sea, yo lo usaría y digamos como que el mensaje, a mí me parece que es un mensaje súper importante, digamos, y no solo en estos sistemas de inteligencia artificial, sino en cualquier sistema, y es entender la responsabilidad que uno tiene frente al sistema, ¿sí? Es decir, cumplir, ¿qué es lo que
Hola. Perdimos a Jefferson. Cosas que pasan en videoconferencia. Muy bien. Oiga, yo tenía una pregunta y era, yo me lo compraría, pero me generó la duda y es, ¿qué tan caro será el mantenimiento de un carro de esos? La actualización de software, los, no sé, mejoras a toda la parte analítica que trae eso por dentro. ¿Cómo será ese tema? Es algo que me Con genera la lo duda. que yo tenía entendido es que su merced arranca a pagar, o sea, es una suscripción. En caso de autónomos, empieza a pagar una suscripción como con cualquier producto de software y empieza a tener upgrades que están pagos, actualizaciones que están pagas por la compra inicial y tendrá que seguir pagando por actualizaciones. En mantenimiento de los eléctricos y de lejos, pues es mucho más barato el mantenimiento. Si lo he chequeado y sí le estoy echando cabeza a un auto eléctrico, que sí la diferencia en precio de mantenimiento es fuerte. Sigue siendo caro en Colombia, pero es una muy buena opción. Perdimos al señor Jefferson, sí, lo perdimos. Muy bien. Ese era el tema de hoy. Pero viene un tema final sin el que no me quiero ir, como siempre, en esta reflexión final en el iRock Show. Yo arranqué hoy con esta canción. Esto es 65 Days of Static. La canción se llama Retreat. Y les quería hablar un poco de la idea de Retreat. Retreat tiene dos significados. Uno tiene que ver con retiro. Cuando uno se va y hace su retiro, va a meditar, se aleja un poco, se necesita de vez en cuando. Y hay muchas formas de retirar. Por eso uno hace cosas como, en mi caso, pues la música, o no sé, Marco se va y coge el carro, se va a montar kart, o hace ejercicio. Hay formas de hacer retiro. Y otro significado que tiene retreat es en el mundo militar. Cuando dicen retreat es cuando las tropas se retiran. Un retiro no quiere decir que uno pierda la guerra. Es más, hay muchos retiros que son estratégicos para luego ganar la guerra. Se pierde la guerra. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque yo creo que algo que está pasando ahora en Grupo 2, algo que está pasando en Grupo 2 es que ahorita estamos perdiendo una batalla, pero ni más faltaba, no vamos a perder la guerra. Señor Marco, usted es admirador de Rápido y Furioso, ¿no? Sí, orgullosamente. Es más, le cuento a nuestra amable audiencia, a la gente de Grupo 2, se sabe los diálogos, o sea, es como mis hijos cuando ven El Rey León muchas veces o cuando ven La Sirenita o lo que sea, se sabe los diálogos. Y lo repite, se pone mute y él dice los diálogos, se los sabe. Sí, cuando acostumbro a verla en esos maratones o en Netflix, no me canso de verlas y entonces estoy junto a mi esposo y le digo, mira, va a decir lo siguiente. Y me mira y me dice, ¿cómo hace? Le digo, porque me gusta mucho. Usted debe saber esa canción, entonces, ¿cuál es? Yo creo que la conoce. Muy bien. Esa canción tiene un significado muy especial porque es de despedida. Entonces ahí conecto los dos temas, el tema del retreat y el tema de la despedida. Marco Vázquez lleva con Grupo DOT. ¿Cuántos años llevas con Grupo DOT, Marco? 6 años. Yo lo conocí chiquito. Cuando entró a Grupo DOT era un peladito. Y esta canción sale en Fast and Furious 7, pues por la pérdida de un gran amigo. Y una vez más les digo, acá conecto los dos mundos. Uno trata de sostener gente valiosa en la compañía hasta donde puede, pero la gente tiene que seguir su curso, la vida sigue su curso. Entonces yo creo que este programa que va, en la fecha que va a salir, seguramente ya Marco de pronto no va a estar con nosotros, entonces yo sí quiero darle un gran gracias por todo lo que ha hecho por esta compañía en estos 6 años. Ha hecho muchísimas cosas. Se va a una gran compañía, un gran cargo. Hay una doble responsabilidad. Señores de Everest tienen una gran responsabilidad con este señor, cuídenlo. No saben lo que se están llevando. Y señor Marco, usted tiene una gran responsabilidad, llega a una gran compañía, use bien la oportunidad y sé que lo va a hacer. Esta canción dice muchas cosas y cuando la escuché, cuando estuve investigando cómo voy a hacer esta despedida con Marco hoy, habla de muchas cosas que nos han pasado. Hemos viajado juntos, hemos parrandeado juntos, hemos
peleado en proyectos, nos han levantado en proyectos, hemos hecho tantas cosas en estos años. Incluso yo tengo acá una cosa en la mano. Esto lo recibió el señor Marco con nosotros en el 2015, que fue cuando fuimos partner del año con Google. Esto nos lo entregaron en Las Vegas. Ahí estaba Marco. Y este premio tuvo mucho que ver no solo con el trabajo que el grupo había hecho en ese tiempo, sino con un proyecto que nos costó sangre, que fue Virgin, que fue desplegar Virgin en digital. Marco gerenció ese proyecto y fue vital para Google Cloud en Colombia y para Grupo también, obviamente. Luego ha tenido una carrera brillante con nosotros. Yo estoy muy agradecido. Obvio, muy tocado por la salida de Marco, pero sé que es un proceso normal y sé que, obvio, de parceros vamos a seguir, pero en el mundo profesional vamos a volver a trabajar. Yo lo sé. Esto no es una retirada, porque nos vamos a volver a encontrar en no sé qué proyecto haciendo qué cosas. Marco, muchas gracias y qué orgullo haber participado en este proceso de vida suyo. De verdad, muchas gracias. Diego, muchísimas gracias a todos ustedes. Me cogió sorpresa. También soy muy melancólico. Y solamente tengo para ustedes gracias. Me voy lleno de experiencia. Me voy muy feliz de haber hecho muchas cosas y aprovecho para darle gracias a usted y a Germán por en algunos momentos de todos estos 6 años soltarme de uno de este carro llamado Grupo 2 y dejarme pilotearlo como que me dio en algunos momentos. Gracias por todos los proyectos de los cuales participé. Gracias a ustedes, equipo, pues no están todos, pero sé que pueden llevar un mensaje. Gracias a todos ustedes porque fueron parte importante en cada uno de los logros del Grupo y en cada uno de mis logros. Y me siento muy feliz de haber crecido como persona, como profesional. Los momentos más importantes de mi vida han ocurrido cuando yo estaba trabajando en Grupo 2. Así es. Y nada, Diego, pues mi mayor admiración para ustedes, para Man, para todos el Grupo 2. Y también estoy seguro que la vida nos va a volver a poner a trabajar o nos va a volver a poner a encontrarnos en algún punto de todo esto, toda esta locura que está pasando. Me voy a enfrentar nuevos retos, me voy con mucha experiencia, me voy hambriento de nuevas cosas, de romperla en otros lados. Y pues nada, de verdad, necesitan gracias a ustedes. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí esta versión del iRock Show. Muy especial por este cambio fuerte que estamos teniendo en nuestra vida como compañía. Y una vez más, gracias. Nos vemos en el próximo iRock Show y en la próxima vida. Saludos. Chao. Without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we